todo darles la bienvenida al Ministerio de Salud y Protección Social. Esta es su casa, la casa de los trabajadores y trabajadoras. Un saludo al viceministro Edwin Palma, a los presidentes de las centrales, don Jairo, Pérez Yola, Francisco Maltés, a todos los representantes de las regiones de uno de los movimientos sociales más importantes de este país, que es el movimiento obrero sindical de trabajadores y trabajadoras, con quien este ministerio piensa hacer una reivindicación importante a través de la reforma estructural al sistema de salud. Lo primero que debo mencionar es que esta reforma al sistema de salud no es un asunto que recién se presentó, que recién llegó al gobierno. Es una iniciativa que tiene una trayectoria y un acumulado. Se podría decir que desde el mismo momento en que nace la Ley 100 de 1993, que es una época que marca esa década de los 90 en un cambio del país hacia el pensamiento neoclásico, hacia la privatización de los servicios públicos, de los derechos fundamentales, se levantó en el país una resistencia en principio frente a esta forma de concebir los derechos y la vida de los colombianos. Y desde luego este movimiento pasó de la resistencia a la propuesta con la ley estatutaria, en la cual participaron las centrales sindicales también a través de la ANSA, Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud, donde hubo 85 organizaciones o más en todo el territorio nacional discutiendo la posibilidad de que en Colombia se instaurara la salud como un derecho fundamental. En Colombia hace 30 años hay una puja entre dos visiones de la vida como negocio o la vida como derecho. Del lado de la vida como derecho se han posicionado también instituciones del Estado. Instituciones del Estado como la Corte Constitucional, que es considerada la jurisprudencia más progresista en el mundo occidental en materia del derecho a la salud, pero también de este lado pues han estado fundamentalmente el movimiento sindical, una parte importante de movimientos relacionados con trabajadores y profesionales de la salud, los jueces de la República, pues además de la Corte Constitucional, y digamos que permanentemente ha habido una disputa por cuál debería ser la concepción y la valoración que la vida tenga en Colombia. Esa disputa llega a ese punto de la ley estatutaria, donde por iniciativa de la sociedad civil, en un acuerdo con el gobierno de Juan Manuel Santos, específicamente el presidente, no tanto el gobierno, sino más el presidente, se logra la aprobación de la ley estatutaria, y esta ley estatutaria es interpretada por la sentencia C313 de 2014 de la Corte Constitucional, que considera que el derecho fundamental a la salud es fundamentalmente tres elementos. El primer elemento es la prestación de servicios de salud, que es lo que generalmente entendemos como derecho fundamental. Lo segundo es la dignidad de los trabajadores de la salud. La Corte Constitucional no solamente reconoce al personal adicional, sino que reconoce a todo el personal de apoyo del sector salud. Estamos hablando de casi 1 millón de trabajadores y trabajadoras desplegados en el territorio nacional que se encargan del cuidado de la vida en Colombia. Esa es la importancia de nosotros, esos trabajadores que cuidan la vida en Colombia. La Corte Constitucional los reconoce a todos, desde los servicios generales hasta el médico especialista, la enfermera, son reconocidos dentro de ese concepto de dignidad laboral, que es la segunda parte del derecho fundamental a la salud. Y el tercer elemento que reconoce la Corte y el Congreso de la República en esa discusión es que el derecho a la salud son los determinantes sociales de la salud. No puede haber salud si no hay políticas públicas dirigidas al medio ambiente, políticas públicas de agua potable, de vivienda, de equidad social. Luego la vida es el centro y el Estado de Derecho debe estar puesto al servicio de garantizar la vida en Colombia. Se gana esa lucha, que fue una lucha de las centrales, del movimiento médico, de las organizaciones sociales, populares, comunitarias, de pacientes. Pero desafortunadamente esta ley estatutaria no logra ser desarrollada, reglamentada. Esta ley prácticamente es engavetada en los anaqueles
de inclusive este Ministerio de Salud. Y lo que nos propusimos fue generar una nueva propuesta, que empezó hace muchos años porque junto con esa ley estatutaria, el movimiento social presentó una propuesta de ley ordinaria que no aguantó en el Congreso medio debate. Una ley ordinaria que replanteara el modelo de la ley 100. Esa ley ordinaria se presentó, esa no prosperó, continuó la ley estatutaria adelante, que es declarada exequible por la Corte Constitucional. No fue una batalla fácil. Aún así, fue una ley que pasó por las comisiones primeras constitucionales, no por las comisiones séptimas sociales, que son más complejas, por la presión de grupos de interés específicos que se ciernen sobre estas comisiones, pero fue un logro importante. Como les digo, esa ley quedó inaplicada prácticamente por la inacción de los gobiernos, pero no porque en este momento no esté vigente en Colombia. Hoy Colombia tiene la salud como derecho humano fundamental, exigible al Estado en sus tres componentes. Siguió la discusión, el siguiente paso que había que dar era que se requería una ley ordinaria que ya cambiara el marco de la ley 100 para hacerla compatible con la ley estatutaria. En ese sentido fue que emprendimos la tarea y se generó un nuevo proceso social también con la participación del movimiento trabajador y sindical, que siempre ha estado en todas estas luchas del pueblo colombiano. Y se inicia el proceso de la cumbre social y política por la reforma estructural del sistema de salud para impulsar una rediscusión, elaboración de un proyecto de ley ordinaria que logre implementar ya esa ley estatutaria. La ley 100 es de carácter ordinario, pero la ley estatutaria está por encima. Sin embargo, se necesita una ley ordinaria que ya aterrice al modelo en acción en concreto. Y ahí inicia todo ese proceso de discusión. El 7 de noviembre del año pasado se convocó con el primer borrador a la cumbre. La cumbre convoca en todo el país a participar y a discutir un primer borrador de articulado. En ese comité de impulso, con la participación de las centrales, de las organizaciones indígenas y organizaciones médicas de pacientes, llegaron 1.400 delegados de todo el país, 6 de noviembre del año 2021, cuando el país estaba a puertas de dar su salto democrático en un debate electoral que llevaría a la presidencia a Gustavo Petro. En ese momento, en la sede de la CGT, se realizó el foro de candidatos presidenciales donde fueron invitados todos los candidatos presidenciales. Fueron 6, entre ellos el hoy presidente Gustavo Petro. Se les presentó a los 6 candidatos Gustavo Petro, 6 candidatos a la presidencia, las conclusiones de la cumbre y un primer borrador de lo que sería el articulado y los elementos fundamentales de la reforma estructural del sistema de salud. Con un capítulo laboral, por supuesto, porque eso es parte constitutiva del derecho fundamental a la salud. Luego, no puedes hablar de derecho fundamental a la salud si los cuidadores de la vida no están dignificados. En ese sentido, el candidato Gustavo Petro asumió un compromiso programático, se identificó con esa lucha que también ha sido la de él en la Cámara de Representantes, en el Congreso de la República, permanentemente, y se empezó a tejer ese compromiso entre el proceso social y el proceso político. Y finalmente, en el programa de gobierno del presidente Gustavo Petro quedan consignados los presupuestos centrales de lo que hoy es la reforma. Y ese proceso fue votado por el pueblo colombiano. 12 millones de colombianos votaron por eso. Es un mandato del pueblo colombiano. Pero además, fíjense en ustedes que en la primera vuelta presidencial hubo una disputa con aquellas propuestas y programas que sostenían que debería mantenerse el modelo tal y como está. Estas propuestas fueron derrotadas por el electorado en la primera vuelta, porque si ustedes se fijan y leen
la propuesta de Rodolfo Hernández, quien pasó a la segunda vuelta, tiene los elementos centrales de la propuesta que sostiene la reforma a la salud. Luego el pueblo colombiano derrota en la primera vuelta las propuestas de continuismo, que vamos muy bien, que continuemos, y a la segunda vuelta 20 millones de colombianos, porque yo hice esa revisión de la propuesta de Rodolfo, hasta escribí un ensayo comparando la propuesta de Gustavo Petro, coincidieron en que este sistema hay que reformarlo, hay que cambiar elementos centrales que se encuentran aquí y tenemos que responderle al pueblo colombiano. Este gobierno se tiene que deber al pueblo colombiano y a ese electorado vinculante. En ese sentido se ha seguido trabajando. Esto es una propuesta del gobierno en coautoría con los movimientos sociales, en la sociedad civil, en las organizaciones sociales que vienen trabajando en un proceso de 30 años, más activo y concreto en los últimos 10 años. Luego este es un proceso conjunto del gobierno y de los diputados. Y esa es la invitación que les estoy haciendo. Nos corresponde enfrentar una de las batallas más duras que puede haber en este país. Ha habido una andanada muy fuerte por parte de la oposición frente a este ministerio. A la oposición le hemos dicho, estamos discutiendo un asunto superior para la sociedad y para el Estado y la vida. Estamos dispuestos a aceptar la controversia y la diferencia, pero hagamos un debate honesto y leal sobre la verdad, no con mentiras. Si tienen mejores argumentos de los que nosotros hemos presentado frente al país, que los presenten y estaremos dispuestos a aceptar si tienen mejores argumentos. Pero no es sobre la base de la mentira, de la desinformación y la calumnia que vamos a aceptar darle su tratamiento a un asunto que tiene que ver con algo superior, que tiene que estar por encima de la pugnacidad que tiene alguna oposición contra este gobierno y en la vida de los colombianos. Este ministerio va a cuidar la vida de los colombianos, de todos ellos, hayan votado por quienes hayan votado, y le hemos pedido a la oposición altura, honestidad y lealtad en este debate. Esperamos que así sea en el Congreso de la República. ¿Y cuáles son los puntos centrales que hemos venido discutiendo? Hay un tema nodal del sistema que es el duro de la ley 100, que la ley estatutaria es expresión del Congreso de la República, de la Corte Constitucional, no es un invento de nosotros. Es el tema de la intermediación financiera. Uno de los elementos centrales es que el país tiene que acabar la intermediación financiera administrativa en salud. ¿Qué es esto? La intermediación financiera es la administración privada de los recursos públicos de los colombianos. Esto es inaceptable. Y esa administración privada de los recursos públicos de los colombianos, de los trabajadores, de todos aquellos quienes pagamos impuestos para que se cuide la vida en Colombia, hoy nos deja un hueco financiero de casi 50 billones de pesos, específicamente 49.1 billones de pesos, en documento escrito y membreteado de la Superintendencia de Salud, no en Twitter. Es un documento membreteado firmado por una institución pública de inspección, vigilancia y control y respaldada por la firma de un funcionario público que puede ser sancionado penal o disciplinariamente si le miente al país, no un Twitter, como la oposición pretende rebatir. Ahora bien, si estas cifras están equivocadas, solicitamos a las intermediarias administradoras por los conductos regulares hacer las respectivas solicitudes de conciliación por los conductos. Estos son cifras ya conciliadas del cierre del arqueo, que ya pasaron por conciliaciones dentro de los trámites de la superintendencia. Hay un llamado que yo le hago a la oposición, que hagamos un debate serio, pongamos por encima la vida. Es que cada peso de estos es la vida de un colombiano, es el pago de un trabajador,
En el sector salud se hizo normal que a los trabajadores nos pagan cada que quieren, como quieren y cuando quieren. Y al paciente también se le atiende cuando quieren. El año pasado 350.000 quejas y reclamos de personas suplicando por su vida. Yo misma, como ministra, tengo que estar todos los días y lo haré con mucho gusto siempre, desde donde esté, ayudando a remover barreras de acceso de personas que están al borde de la muerte. Eso no se puede aceptar en Colombia. Entonces, en ese sentido, esa intermediación, manejo privado de los recursos públicos de los colombianos, no funcionó, es contundente. 49.9 billones de pesos de un hueco, casi que un 25% anual del presupuesto en salud se debe. Eso es inaceptable. Decían alguien de la oposición, es que así funciona el negocio. Esto no es un negocio, esto es un derecho fundamental. Estos son recursos públicos de destinación específica y eso lo vamos a defender desde este gobierno. En ese sentido, eso no funcionó. A mí me van a tener que demostrar que funcionó. Quiero escuchar, porque sabemos efectivamente cómo viven los hospitales en el día a día, cómo vive una clínica. Es que yo fui trabajadora y seguiré siendo trabajadora de la salud toda la vida. Y me correspondió aceptar que me pagaran cada 3 o 4 meses y cualquier cosa no me pagaran o no se sabía. ¿Eso es serio? ¿Eso es digno para un sistema que cuida la vida? ¿Será que en el aparato judicial que garantiza derechos fundamentales un juez aceptaría que le pagaran por evento o cada que se puede o por tutela fallada? ¿Qué sería de la justicia en Colombia? El sector salud cuida la vida, es muy importante, tan o igual de importante que la rama judicial. Entonces, en ese sentido, ese es el primer elemento. El segundo es la laboralización de los trabajadores de la salud. Sin modalidades de OPS, tercerización, intermediación y todo lo que se ha generado en este país para explotar a los trabajadores de la salud. 300.000 auxiliares de enfermería, mujeres que cuidan la vida en Colombia, en la base del sistema, son explotadas diariamente. Mujeres mal pagas que tienen que transportarse, vivir las dificultades en situaciones de depresión, de ansiedad, cuando este sistema tiene plata. No me van a decir a mí, el presupuesto es 71 billones de pesos, 11 billones del Sistema General de Participaciones, 60 billones de pesos del aseguramiento. ¿Será que no habrá plata para pagarle a los trabajadores? El capital más importante de un sistema de salud es el capital humano. El capital humano, ahí está el calor humano, el saber, la inteligencia humana. Por más tecnología que haya, esa tecnología tendrá que ser operada por un ser humano que interpreta una relación social, que es la relación médico-paciente. No es una relación matemática, es una relación humana. Estamos hablando de saberes humanos y sociales. De eso nos ocupamos nosotros. Entonces, en ese sentido, ese es otro de los puntos en donde ahí la discusión no es ni siquiera con los centrales. La discusión es con los gremios médicos. Creo que ya logramos zanjar eso. Revisamos diversos sistemas de salud en el mundo para tener diversas modalidades de laboralización que nos permita que el especialista acepte ser laboralizado. No todos vamos a estar de carrera administrativa, va a haber diversas, pero sí de un contrato laboral. El especialista o superespecialista pues no aceptará estar de exclusividad, pero estará laboralizado y eventualmente cuando el sistema de salud eventualmente tenga algunos problemas de oferta de servicios, se aceptará además el pago por evento, como lo hacen algunos sistemas de salud del mundo. Revisamos eso muy bien, pero no podemos ir aquí tercerizando, violando las convenciones y los acuerdos del Estado colombiano con la Organización Internacional del Trabajo. Yo creo que ahí hemos avanzado en un consenso importante con el gremio médico, del cual yo provengo y con los cuales hemos tenido un diálogo tranquilo. Ellos han aceptado esto, les parece una buena posibilidad, porque en todo caso no saber qué es una cesantía, una prima, unas vacaciones, es un asunto que ha indignificado mucho el ejercicio de la profesión médica. Entonces yo creo que ahí podemos lograr una unidad, ya se logró, hay un acuerdo fundamental entre todos los trabajadores y los trabajadores, entre los médicos, las enfermeras,
los terapeutas, pero también los trabajadores que trabajan en las áreas no misionales, conductores de ambulancias, personas que trabajan en los servicios de aseo de los hospitales, de poder tener una modalidad diversificada de laboralización que nos permita a todos coexistir y que nos acepten asuntos como la tercerización laboral. ¿Hay algún acuerdo? El tercer elemento central que tenemos que resolver del sistema de salud es la vocación en la atención primaria en salud. Este es un sistema dedicado a la atención de la enfermedad. Es un sistema inviable financieramente porque es un sistema que se dedicó a hacer negocio y facturación de la enfermedad en la mediana y alta complejidad. Los grandes sistemas de salud en el mundo resuelven su problemática en el primer nivel de complejidad. Nos decían a nosotros que el médico resuelve la mayoría, el médico generalista de los mejores sistemas de salud del mundo es el que resuelve la mayoría de problemas. Nosotros tenemos atiborradas las citas por especialista, pues porque es que hay un internista tomando la presión mensualmente para manejar una hipertensión, cuando el internista puede ver ese paciente cada 6 meses y se remite, hay un sistema de contrarreferencia de primer nivel y entonces allí el médico generalista hace el seguimiento, así funciona en el mundo entero, en Colombia no, y entonces ya cuando sea necesario los pacientes que realmente necesitan especialistas serán remitidos y van a tener cita en 3 o 4 días. Pues ahora es imposible porque pues si el psiquiatra es el que tiene que manejar el duelo o la reacción básica frente a un duelo o una situación difícil y no lo puede manejar el nivel primario, pues obviamente el que sí necesita el psiquiatra le va a tocar suicidarse o esperar hasta el suicidio. Eso es un problema de vocación y orientación del sistema. Yo que soy especialista le dije a mis colegas, no nos vamos que nos corresponde en el momento que nos corresponde, vamos a salvar más vidas. No propone, el sistema debe volcarse hacia la atención primaria. Pero esto no puede ser retórico como algunas reformas que se han hecho en Colombia, que es muy importante la atención primaria en salud, pero toda la plata está en la intermediación. No, si es muy importante la atención primaria en salud, mandamos la plata para la atención primaria en salud. El cálculo que tenemos es que el 25% de los recursos del sistema de salud deben irse al nivel primario. Y el nivel primario no es solo la prevención, es la predicción y la resolutividad. Es decir, se hace prevención, pero si se detecta una enfermedad que puede ser resuelta allá mismo, pues se resuelve allá. Y no tenemos necesidad de hacer el paseo de la muerte, de que la gente tenga que estar volteada por un montón de temas. Yo fui psiquiatra del nivel primario. Y en el nivel primario es lo que nosotros estamos ahorita implementando con el programa de salud preventiva y predictiva. Hay unos equipos extramurales. Esos equipos extramurales trabajan desde un centro de atención primaria en salud en las zonas dispersas, rurales y campesinas, donde este sistema no llegó. En las ciudades tampoco, solamente en una parte de la ciudad. Esos equipos extramurales caminan donde está el auxiliar de enfermería, donde está el psicólogo, donde está la médica, ahí está la jefe de enfermería. Caminan por el territorio haciendo un trabajo de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad, pero si encuentran un niño que tiene una virosis, pues se da una indicación y se puede medicar, pues se medica. Y ya, de una vez, no tienes por qué poner a voltear al niño y a la mamá, y ya tenemos los cálculos de cuánto le cuesta eso al sistema con los recursos que hay hoy para que se resuelva ya. Si se encuentra una persona que definitivamente necesita al ginecólogo, ese médico que está en ese centro de atención primaria en salud, en ese equipo extramural, lo remite a una red integral e integrada, público-privada de prestación de servicios de mediana y alta complejidad, donde los hospitales y las clínicas se organizan de manera complementaria para prestar el servicio, no compitiendo, no 5 clínicas peleándose un paciente en una cuadra, como ocurre hoy. Son organizadas, eso está inventado en el mundo. Esta red integral, cada centro de atención primaria en salud tendrá a cargo 25.000 ciudadanos en las grandes ciudades, pero por ejemplo, en un municipio que hay 8.000, pues tiene a cargo 8.000, que es el hospital que hay ahí. Más o menos un poco más de 800 municipios del país solo tienen un hospital. Ese sería el centro de atención primaria. Pero cada centro de atención primaria en salud tiene una red de mediana, alta y complejidad público-privada en el territorio
pero si no está en el territorio, la tiene que complementar con otros territorios. El paciente está atendido ahí, en su territorio. Se le da la cita ahí. No se le hace el paseo de la muerte para favorecer mi integración vertical. Se atiende ahí. Eso es uno de los principios de la ley. El principio de continuidad en la atención. Si el servicio se agota allí, porque estamos hablando de la abandonada zona dispersa y rural de la Colombia profunda, donde no llegaron los 71 billones, de los 600 municipios donde no hay puestos de salud, de los 300 donde no hay sala de partos, donde en 30 años no llegaron los 71 billones. Mientras reconstruimos eso, que lo tenemos que reconstruir, y esto llevará tiempo, y esto es un proyecto de Estado a mediano y largo plazo, esa red tiene la obligación de transportar a ese paciente a otro territorio que tenga el servicio que requiere. Les acabo de describir el sistema. No se requiere autorización, sino del médico, la orden médica. La autorización es un invento colombiano. En la mayoría de sistemas de salud casi no existe eso. Es la orden del médico. Ahora, preguntarán algunos, ¿y cómo vamos a hacer la contención del gasto? Fíjense ustedes que nosotros hoy le pagamos a las administradoras privadas de recursos públicos de la salud 6.5 billones de pesos solo por administrar esa plata. Si lo hiciera el ADRES, que ya existe, no es que, como dice la oposición, van a crear un fondo estatal. No, no lo podemos crear porque ya fue creado. Se llama el ADRES. Si eso lo hiciera el ADRES, cuesta 1.2 billones de pesos. Es decir, tendríamos al año 5 billones de pesos para reconstruir este país. Para construir la infraestructura y para pagar el personal del cuidado de la vida en Colombia. Este es el sector de los nadie, de la vida, de la política social del Estado, no de los negocios ni el comercio, entonces, de los derechos fundamentales. Entonces, en ese sentido, mientras se reconstruye esa Colombia profunda, que tiene que tener toda esa infraestructura, pues tendremos que agudizar los sistemas de transporte multimodales para que el paciente pueda ser transportado hasta la zona más cercana. Con un sistema organizado como lo tenemos, en 10 años Colombia podría tener el mejor sistema de salud del mundo. Estamos seguros que reducimos las mortalidades vergonzosas maternas que tenemos en este país, porque si tenemos ese personal protegido en el territorio nacional, bien pago, formalizado, dignificado, este país tiene la plata. Pero es que la plata no era para los negocios, era para la vida. En Costa Rica lo lograron. Llegó un gobierno que pensó en la gente, es pensar un poquito en la gente. Y tienen los indicadores, el mejor sistema de salud de América, con unos indicadores de mortalidad, morbilidad, de nutrición llevados a cero, porque es una decisión política de la sociedad y del Estado de preocuparse y pensar en la gente. Eso es lo que queremos. Entonces, en ese sentido, es el tercer elemento, la atención primaria en salud, donde están las redes integrales e integradas, público y privada. Luego, no es cierto lo que dicen nuestros contradictores, van a estatizar el sistema. Aquí el 80% de la prestación de servicios es privada. Vamos a requerir esa prestación de servicios privada con los trabajadores formalizados en el sector privado también. Entonces, eso lo vamos a requerir. No es un sistema mixto, no es un sistema estatizado, pero sí es un sistema público con prestación de servicios mixto, porque se ocupa un derecho fundamental y no de un negocio, como algún exministro dijo por ahí. Entonces, el tercer elemento son los determinantes sociales de la salud. Se conformará la Comisión Nacional, Departamental y Municipal, sin delegación y vinculante, conformados por los ministros del ramo correspondientes de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, en la cual estarán el ministro de Medio Ambiente, el ministro de Educación, de Cultura
para establecer las metas específicas en el plan de desarrollo para el cuidado de la vida en Colombia, de acuerdo a los estudios epidemiológicos, de acuerdo a los estudios de mortalidad y morbilidad que presente el Instituto Nacional de Salud. ¿Dónde se están muriendo los colombianos y de qué? Si el problema es de la minería y del mercurio, ¿qué vamos a hacer con la minería y el mercurio? Si el problema es de la contaminación del aire, entonces, ¿qué vamos a hacer con la contaminación del aire? Lo que queremos es que renazca la epidemiología y la salud pública. Por eso es el modelo de atención en salud preventiva, predictiva y resolutiva. Porque la ciencia, la salud pública saben predecir, hacer estudios poblacionales, genéticos, todo esto se perdió porque nos dedicamos a los negocios. Para poder decir en una población de qué se va a enfermar la gente, a quién, por eso hablamos de lo predictivo. Esto es un sistema de salud especulativo. Hablamos de lo predictivo porque lo podemos hacer. La ciencia ha avanzado, la salud pública sabe hacer eso. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Y lo vamos a hacer. Y en ese sentido, el Instituto Nacional de Salud le dice a ese Consejo de Determinantes Sociales, así nos estamos muriendo en La Guajira por eso. El gobierno tiene que dirigir un programa de agua para La Guajira, por ejemplo. Y en ese sentido, se replica en el departamento y en el municipio. El otro elemento es la participación social, que ha sido el vacío de los grandes sistemas de salud en el mundo que nosotros revisamos, porque el sistema se burocratiza. Habrá un Consejo Nacional de Salud que discutirá las políticas públicas con el gobierno, con la participación de diversas organizaciones de la sociedad civil, con representación de las centrales sindicales, de los gremios médicos, de los profesionales de la salud. Ese consejo tendrá un carácter de recomendación vinculante de políticas públicas al ministro de Salud o ministra. El ministro o ministra, si se aparta de ello, tendrá que explicar por qué se apartó de la discusión pública. No podemos permitir que la salud quede enredada o encerrada en las decisiones de una tecnocracia cerrada. Aquí la ciudadanía, la sociedad tiene que cuidar el sistema. Este consejo se replicará en los departamentos y municipios. La mejor garantía anticorrupción de un sistema es la gente. La gente tiene que cuidar el sistema, no se lo roban. Entonces, en ese sentido, eso es una medida anticorrupción. Otra medida anticorrupción, el sistema público de información que no existe en Colombia. Decía Antonio Gramsci que a veces la política es no tener política. Y a veces conviene no tener política, es mejor que no haya sistema de información, porque entonces podemos hacer un debate de Twitter donde yo simplemente digo, no es verdad, y ya. Ese fue el argumento. Un sistema de información público en línea, seguro, donde podamos ver todas las transacciones que el ADRES hará a la red de prestación de servicios. ¿Y qué pasará con ese ADRES? Ese ADRES, que ya existe, hay que impulsarle y aumentarle su capacidad porque se va a descentralizar hacia los CORPES y luego hacia los departamentos. El ADRES cambiará por una junta directiva, se cambiará la junta directiva del ADRES y la junta directiva será conformada, tendrá una conformación de acuerdo a la seguridad social en el mundo. Empresarios, trabajadores y gobierno. Esa es la seguridad social en el mundo. La seguridad social en el mundo nace de ese gran acuerdo. Entonces yo le he dicho al empresariado, ustedes van a participar aquí, que se van a robar esos, aquí son ladrones, aquí van a estar en condición de igualdad con los trabajadores y el gobierno para constituir esas juntas directivas descentralizadas donde habrá un funcionario público de libre nombramiento y remoción director de ese ADRES, que es el que hace los convenios con las clínicas y hospitales y hace los pagos. Los 32 tipos más vigilados de este país. Destituibles, judicializables, disciplinables. ¿Qué pasa hoy? Hoy sale la plata del ADRES en adelante, no sé si 60 billones de pesos se entrega y de ahí no sabemos qué pasó. De ahí se generan todo tipo de contratos, eso es lo que se llama la intermediación financiera, el manejo privado de recursos públicos. No, aquí hay un doliente que no es reelegible, que va a tener los ojos de los consejos departamentales, municipales, nacionales, de la Asamblea, del Congreso. O sea, el que vaya a robar ahí
tiene que tener una capacidad de encantamiento para poder engañar a demasiada gente, y que va a tener un sistema de información público en línea donde todos los colombianos vamos a... Una regulación sanitaria que no ha existido en Colombia. Unas juntas médicas de autorregulación en cada clínica que van a ser sometidas a una auditoría. Si hay un médico y esto que tiene acuerdos con la industria a mandar de todo, será identificado. Más el sistema de información, los consejos municipales, departamentales de control social, el sistema de salud brasilero, hecho por los trabajadores en la reforma de Lula, lo cuidan los trabajadores. Pero además tenemos un capítulo de inspección, vigilancia y control. Una superintendencia descentralizada puesta al servicio del usuario, no de negocio. Esa superintendencia tendrá que resolver en 72 horas los problemas. Estará en los consejos municipales y regionales con voz pero sin voto. Tendrá en este momento facultades y se le darán más dientes para poder asumir la transición con los procesos de liquidaciones, porque aquí se nos cruza la transición en todo eso. Ese es un elemento porque se va a fortalecer la inspección, vigilancia y control. Elementos de ciencia, tecnología, innovación, educación, todo esto está considerado. A nuestro juicio hemos hecho un gran trabajo, un trabajo colectivo donde han sido miles y miles de mentes con esperanza. Hemos convocado lo mejor del pensamiento democrático, de la salud pública, la medicina, el constitucionalismo, la bioética, el derecho, líderes sociales, populares, el mayor conocimiento popular de las regiones de este país, para construir la mejor propuesta que cambia Colombia y que defienda la vida en Colombia. Ahora solo falta algo, que llegue a ser ley de la República. Entonces, esa es la tarea que ahora acometeremos. Respecto a eso, debo decir, nos encontramos en las últimas fases de redacción de lo que se denomina la exposición de motivos. Hemos decidido por lo pronto que ese borrador no se haga público. Ya hay un borrador que se hizo público en un 70%, sobre el cual se puede trabajar en agosto. Y no queremos que se haga público para no anticipar, porque queremos hacer un llamado al país a que haya un debate honesto y real. Este debate necesariamente tiene que ser democrático, porque tiene que pasar por el Congreso de la República. La oposición dice, están haciendo una ley escondida. Imposible, una ley no se puede hacer a escondidas, porque lo único que hace las leyes es el Congreso de la República. Sin embargo, iniciaremos de la mano de ustedes una labor pedagógica sobre los contenidos. Los contenidos que les estoy expresando son los que se están terminando ya de pulir en su última redacción, pero esos son los contenidos de lo que consideramos la reforma social más importante para el país, para el cuidado de la vida de los colombianos. Esperamos contar con los trabajadores, con las centrales, con toda nuestra capacidad de esperanza. No nos pueden decir que no se puede. Lo que no se puede es lo que ha pasado en Colombia. Eso es lo que no se puede. No se puede más la indignificación de los trabajadores. No se puede más la muerte de niños y niñas, la muerte de mujeres gestantes por situaciones que la medicina sabe tratar y la salud pública sabe resolver. No se puede más eso. Lo único que se puede aquí en adelante es el cambio. Yo les agradezco mucho y aquí espero haberles dado las mayores claridades.